Estamos de vuelta en Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, el doctor Carlos Barra Molén. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Estamos hablando de las notas de la semana, ahora pasaremos con las notas de seguridad, pero no sin antes comentarte cuáles son nuestros correos electrónicos. Ok, me puedes escribir a barra-carlos@hotmail.com. Y me puedes escribir en gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. En notas de seguridad, Carlos, esta semana Enrique Peña Nieto hace una visita express a Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se denuncia la ejecución extrajudicial de una joven de Diana Calderón Bravo y la detención arbitraria de su hermano. Al parecer estaban conduciendo a horas a las que, según el ejército, no debieron estar conduciendo. Claro que hemos de aclarar que Nuevo Laredo no tiene un toque de queda. Están conduciendo por calles cerca del centro de la ciudad y de repente a Diana le dicen que su hermano había sido detenido por los militares. Nadie sabe por qué. Diana dirige su coche hacia donde había un retén de militares, alcanza a esquivar el retén una calle antes, los militares la siguen, abren fuego contra la chica y la matan. Su amiga se la alcanza a bajar del coche y da aviso a la familia del muchacho que después se presenta. Este es más o menos Nuevo Laredo por la visita de Enrique Peña Nieto. Bueno, el argumento de que no tenía que manejar a esas horas de la noche es ridículo. Me parece ridículo, ¿no? Digo, más allá de que vengas de una fiesta y si estás teniendo un problema de orden de salud o alguien se está muriendo en tu casa, ¿qué haces? ¿No manejas? ¿No vas? Es ridículo. No existe un toque de queda en ningún lugar en el estado, en ningún lugar en el país para este momento. O sea, ¿basado en qué iba una persona a saber que el ejército te iba a disparar si andabas en plena calle? Pero es ridículo. Entonces esto, no, por supuesto... Debe dar miedo pasar al lado de una camioneta del ejército. Exacto. Esta no es la primera, recordemos Tlatlaya hace algunos meses, esta no es la última tampoco. Aparecen 43, 44 cuerpos también en Nuevo Laredo, aparece. Sí. Si estamos hablando de que la visita del presidente a esta zona blindó la zona, con la excusa de que el presidente iba a dar a entender que Nuevo Laredo es seguro otra vez y que todo está perfectamente bien, que la estrategia de seguridad está funcionando. Se tiene que llevar una división prácticamente completa del ejército para asegurar Nuevo Laredo y que no hubiera problemas. Y lo irónico es que unas horas después de la visita de Enrique Peña Nieto, un artefacto explosivo a bordo de un vehículo de civiles explota contra las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, en Reynosa, y otro contra la Policía Federal en la ciudad fronteriza de Matamoros. No hay lesionados, solamente los daños materiales, pero sí llegó el presidente, se blindó la zona, se va el presidente con todo su convoy gigantesco y en ese momento vienen los bombazos para demostrarle que nada cambió. No, y tenemos la antesala de lo que había pasado en Guadalajara. O sea, ¿qué más ataque frente al Estado y contra el Estado, ¿no? O sea, esto. Entonces, digo, el presidente puede hacer caravanas y seguramente a él no le va a pasar nada, pero eso no significa que esto restablece necesariamente las condiciones de equilibrio, ¿no? O sea, dentro de esta cuestión de la seguridad, o sea, esto no ha pasado. Hay otra nota ahí paralela, y solo porque mencionaste a Jalisco, las guerrillas de las FARC fueron culpadas abiertamente por la revista Proceso de haber entrenado a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en Colombia, que porque varios de estos miembros del cartel se habían visto en Colombia de alguna forma involucrados en Medellín y Bogotá. Sí, la hipótesis es de que las FARC con el tiempo mutaron y después de ser un movimiento guerrillero armado que tenía una postura ideológica frente al Estado, después se convirtió en un grupo de delincuentes, o sea, mutó hacia un grupo de delincuentes y tuvo hilos y redes, ¿no?, primarios con el narcotráfico para financiar la guerrilla y después ya no, para financiarse a ellos como agentes también delictivos. Entonces, en este trayecto puede haber habido alguna conexión de este tipo. No sé si está probada, ¿eh? Yo creo que no, incluso las FARC declaran que esto no es cierto. Yo creo que si algo tuvieron las FARC a mediados de los 90, inicios del 2000, fue que las FARC finalmente financiaban la guerrilla a través del secuestro, sí, ¿no? del amedrentamiento. Recordemos lo que pasa también amedrentando a Betancur, a Ingrid Betancur y otros llegaron a tener por ahí, me impuse de la noticia, secuestran a un soldado pero con un castigo, o sea, tenía un cierto grado, como 10 años, o sea, imagínate 10 años.
Secuestrado en movimiento. Claro, y no, o sea, no lo mataron, ni mucho menos, y al final lo liberan, ¿no? Pero en 10 años no vio a su familia. Sí. El tipo estuvo ahí en la selva. Ingrid Betancourt estuvo, ¿qué? ¿7, 8 años? Algo así. Sí, 7, 8 Pues años. imagínate. Es una grosería. Y bueno, y se terminó yendo de Colombia, ¿no? Claro, o sea, se largó a París, a Francia. Hacía válido el hilo conductor del jus sanguinis por ser Betancourt, ¿no? Tener un apellido francés y bueno. Bótate. Y por ahí. Todavía Sarkozy fue quien la recibió, ¿no? Hasta donde si bien recuerdo, todavía el gobierno de Sarkozy fue creo que sí, creo que fue el que la recibe y dice bienvenida, que se quede. Ahí ahora, Hollande recibe a Florence Cassés. Yo también lo había recibido en mi casa, la verdad. Cambiando de nota, hay un escándalo nuevo, Carlos, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Sedena, con respecto al famosísimo rifle HK G36. Hay que preguntar Otro escándalo. El escándalo tiene que ver con que la marca HK o Heckler y Koch, una marca alemana de armas, había recibido varias sanciones de parte del grupo TICA que restringe la proliferación de armas pequeñas o de armas ligeras. Al año, Ban Ki-moon declaró que hay más o menos 50,000 homicidios, a manos de civiles por conflictos con armas ligeras. Entonces esto se ha tratado de detener la proliferación. Le impusieron sanciones a HK para ya no poder vender armas abiertamente. Y entonces HK quedó en aceptar las sanciones. Alguien dentro de HK, de la compañía fabricante de armas, tomó algo así como 2,000 piezas, rifles poderosos, el calibre 5.56 por 45, es el cartucho militar de la OTAN, es un balón, toman estos rifles y los importan a México. La Secretaría de Defensa Nacional le manda, por azares del destino, 56 de estos rifles al ayuntamiento de Iguala, que acabó en manos de la gente que ejecutó a los normalistas de Ayotzinapa. Cuando se supo esto y cuando se supo por la lo menos cantidad de tenían armas eficientes. eso es un hecho. Sí. Cuando se supo esto, cuando se supo qué clase de armas y que el origen de las armas era completamente ilícito y prohibido, se empezó una investigación y se suspendieron algunos de los mandos en HK, en Alemania. En México, sin embargo, fue una nota al calce diminuta y no sonó para absolutamente nada. Es un escándalo a nivel internacional, más no en México. En México pasó de noche. O sea, nadie se puso a pensar en cómo recibieron la gente de Iguala este tipo de armas que son para guerra. Son las armas que se han dado en la guerra de Kosovo, en cosas y conflictos brutales. ¿Cómo llegaron a México? Entonces, bueno, esa es otra de esas notas. ¿Cómo siguen en México? ¿Y cómo siguen en México? Finalmente, tenemos a los niños asesinos secuestradores. Una cuestión verdaderamente espantosa. Carlos, ¿qué sabemos de estos niños? Bueno, en la semana han trascendido varias condiciones. Eran niños que estaban jugando al secuestro, que no es un juego común. O sea, yo nunca jugué de niño al secuestro. Vamos ahora que secuestramos a alguien. O sea, yo creo que jugué a policías y ladrones alguna vez, ¿no? Creo que donde sí. me acuerdo que en aquella época los policías eran los buenos. Claro. Y los ladrones los malos. Ahora claro. Parece que es al revés, ¿no? O sea, los ladrones son los buenos y los policías son los malos. Bueno, entonces resulta que están jugando a esto y de repente lo hieren y después siguen las cuchilladas, hay un cuchillo de por medio y lo apuñalan en cantidad de veces, le arrancan los ojos. Y están involucradas también niñas, fueron niños y niñas, parece que hay 2 niños de 15 años, y la cuestión es que su hogar está cercano a un penal, y es decir, y ellos son familiares de gente que está en la cárcel, ¿no? Entonces el entorno tiene que ver también con esto. Bueno, y a mí lo que me parece preocupante es que en la semana esto causa evidentemente escozor, causa rabia, y mucha gente empieza a pedir que se les castigue, que vayan a la cárcel. Y yo escuché los comentarios de un psicólogo que me pareció lo más sensato, que tú no puedes castigar esto así como se está pidiendo. Primero porque no hay debates morales, los niños no tienen esta concepción de lo bueno y lo malo en este sentido, no tienen una noción clara de la muerte tampoco, o sea, ¿qué implica la muerte? ¿Cuál es la magnitud de la muerte?
reproducen en gran medida lo que está pasando en el entorno, que, o sea, esto no es un crimen donde estaban jugando niñitos bien, sino que estaban jugando niñitos que tienen familiares que se dedican a estas cosas o que tienen noción de este tipo de cosas y donde esto se ve como parte de la estructura familiar. Claro. O sea, entonces hay más de un atenuante, me parece, más de una condición como para no caer en esto que Foucault llama este estado de vigilar y castigar, que es una cuestión difícil, en donde el Estado es castigador y ahora la población es castigadora. Bueno, se cometió un crimen y ahora la población castigamos, ¿no? Aunque sean niños castigamos. Y bueno, si fuera por eso, pues tendríamos que castigar a tres cuartas partes de la población en México por muchos otros delitos, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, incluso sale la madre diciendo que ella lo que quiere es ver justicia y que se castigue a los responsables a como dé lugar. Es la lógica que habíamos dicho que es la justa retribución. O sea, es esta idea de venganza, de un ojo por un ojo, y de esta idea de que porque me la hicieron, tienen que pagarla. Pero no estamos viendo más allá de... No, y fíjate que entrevistan a una de las niñas, y una de las niñas, o sea, el reportero pregunta, cuando es cuestionada, pregunta, bueno, ¿y por qué lo mataron? Dice, porque ya lo habíamos herido y estaba sufriendo. O sea, hay una connotación sobre el sufrimiento. Entonces eso muestra una estructura no deshumanizada del evento, no estrictamente deshumanizada. O sea, la niña dice, estaba sufriendo. O sea, la forma de dejar de sufrir es, le quitas la vida. Entonces, o sea, hay cosas que están muy delicadas ahí, hay que tener una preparación psíquica, sociológica, como para entender. O sea, no se puede aventurar una opinión de buenas a primeras, ¿no? El caso, claro, el caso irrita, el caso duele, el caso molesta, o sea, yo no le quito ni nada de gravedad, pero me parece que la punición del mismo no es... No, ni va a resarcir el daño. No es la mejor cosa, ¿no? Lo cual no significa porque alguien podría decir, bueno, entonces, ¿qué es? Que se quede impune. O sea, que no se resarce. No se trata de eso. Pero no también hay que asumir que finalmente todo tiene y todo obedece a una causa y un efecto. Y aquí finalmente lo que tenemos que entender son las causas, porque estas causas son signos de nuestros tiempos que se convierten en este tipo de acciones. Claro, que somos como sociedades, que construimos, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué la violencia ahora es retomada por los niños? ¿Por qué ya no solo es por adultos? No sé. La resignificación o la interpretación que hacen los niños de conductas y de objetivos sociales para empezar a tomarlas o para reconstruirlas en un juego y hacer pasar o hacerse pasar por secuestradores y secuestrar a un niño, es algo que de verdad nos debe de llamar la atención. Hace años había pasado también que de repente de uno o dos niños violan a una niña, y uno de ellos dice, papá hace lo mismo con mamá. Claro. O sea, y si nosotros vemos, bueno, para los que hemos tenido algún contacto sexual alguna vez, es una agresión sublimada. Claro. Perdón, pero es una agresión. O sea, es una agresión sublimada. Una nalgada por aquí mal puesta en un momento adecuado, pero bueno. Cambiemos a las notas de economía. Los costos en México... Oye, no dijiste, comenta lo de la Laura Bozzo. Ah, Laura Bozzo, claro. Bueno, Laura Bozzo es una estúpida de origen peruano, expulsada de su propio país, coludida con Fujimori, con Vladimiro Montesinos, y lavaba dinero y se escondió en un canal, se escondió de la justicia, hasta que tuvo un salvoconducto, una especie de impasse, y salió desgraciadamente a México. Y acabó y aquí tiene programitas de estos, de los que hacía en Perú, que la vida, a mí me lleva a la mierda con sus programas. Porque si alguien vio los programas de ella, alguna vez hablaba de, por ejemplo, llegó una persona que estaba desposeída, que no tenía trabajo, que no tenía ningún bienestar en la vida, y todo se resolvía en la vida, fíjense la óptica de los peruanos, qué pobres son, ¿no? Con un carrito sanguchero, o sea, un carrito de sándwich, ¿no? Entonces, ya con un carrito sanguchero, la vida... se resolvía. Claro, se resolvía. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo pago yo la mensualidad del coche? El DEPA, o sea, a mí no me sirve el carrito sanguchero, a no ser que sea muy fructífero, no sé, a lo mejor... Yo nunca supe lo del carrito sanguchero. Era una estupidez, o de repente era lacerante ver, está la miseria en el Perú, y no nos debe asombrar porque en América Latina en varias partes hay este tipo de miserias, que de repente te regalaban, ella gestionaba con una compañía de construcción para que te regalaran materiales de construcción, pero si tú veías los materiales,
eran láminas acanaladas para poner sobre una condición, una estructura de madera y hacer una casucha. O sea, no era una casa, ni mucho menos, o sea, era cualquier estupidez, ¿no? Entonces, Laura parecía como la buena, como la bondadosa, como este héroe ciudadano que necesitamos. Creo que en el Distrito hay un güey que se llama héroe ciudadano. Se llama héroe ciudadano, sí, eso es como luchador, ¿no? Sí, también estaba Super Barrio en los años 80, ¿te acuerdas? Sí, Super Barrio. sí. Era un personaje horrible. Super Barrio le toca la época de José Bordenberg, la época del fraude electoral de los 80. Bueno, son de esos personajes que, bueno, solo el folclore de los países como este. Laura ofreció alguna cantidad de dinero que no se reveló a la mamá del niño secuestrado por la exclusividad de la historia. Que no me parece que tenga que ser mucho. O sea, son personas que viven en la miseria. Y lamentablemente es como sencillo comprar este tipo de voluntades, porque también ella y seguramente el equipo técnico que la apoya disfrazan esto y dicen vamos a difundir este caso, lo vamos a plantear. Vamos a prevenir y por supuesto que todo lo que hacen importa es jugar con esta curiosidad morbosa, ¿no?, que tiene toda la población y puta, y cuántas puñaladas le dieron, y sí le sacaron los ojos, realmente lo degollaron, o sea, puta, con esta carnicería humana que parece que la sangre expía la sangre, no sé, como estas condiciones. Yo me acuerdo que hacía la mafia italiana, o sea, que devenir en sangre era bueno porque limpiaba a la postre. Terrible la situación y veremos qué ocurre en las próximas semanas. No, de lucidez, si se fuera del país, no hubiera alguna forma de sacarla del país. Mientras siga teniendo una seguidilla de personas, rating y esta estupidez. No hay nada más. No recuerdo cuál fue la estadística, no recuerdo tampoco el número, solo recuerdo que había un significativo número de personas que comían o les gustaba comer a la hora del programa. Sí, mientras oían o veían activamente el programa de Laura en América. Me parece una condición que es un reflejo también de nuestra comunidad, de nuestro... Fíjate que cuando ella llega a hacer este programa, la entrevista en la noche, a mí no me gusta, realmente lo voy a decir, la entrevista a Adela Micha. Adela Micha nunca me ha gustado. No me parece una buena entrevistadora. No, ni como periodista, creo que hay voces más calificadas en México. Pero una de las cosas que me agradó de Adela es que le dice que este tipo de programas es miserable. O sea, le dice que a ella no le gusta el programa porque es un programa que juega precisamente con las debilidades, las erosiones humanas, no sé. Y la Laura se desencaja en el momento. Yo la veo se desencaja porque le encabrona. O sea, ella pensaba que la entrevista era a modo porque era de Televisa y finalmente iban a hablar programas. Y qué bueno que vienes aquí y nos traes un reality, ¿no? Y expones la verdad de la vida cotidiana. La verdad de la vida cotidiana es que la vida es difícil, es cruenta, pero no tenemos que ser mofa, no la tenemos, o sea, si vemos una llaga no la tocamos, si alguien tiene gonorrea nos alejamos, ¿no? Creo que es ese tipo de humor, nunca lo he acabado de entender, de la gente que se tropieza en la calle y es, lejos de tratar de ayudar al que se cayó en la calle, te ríes de él en su cara y lo señalas. Porque creo que ese es el tipo de humor que finalmente usa el mexicano común y es el tipo de humor que usa Laura en América. Y lo que no sé es, ¿por qué Laurita Bozzo, por qué no entrevista a Lorenzo Córdoba? A ver, ¿cómo te reíste de los indígenas? ¿Cómo era? ¿Qué pasa el desgraciado? Y ahí Devastador. 3 notas económicas rápidas. Número 1. Este año la economía nacional crecerá únicamente entre el 2 y el 3%. Se prevé que para 2016 el rango predecible de crecimiento del PIB será de 2.5 y 3.5. Eso dice el Banco de México ayer, 22 de mayo. Ahora no le crean porque es Carsten el que está ahí, o sea... No. La inflación actual anualizada, sin embargo, está entre el 3 y el 5%. Entonces, seguimos actualizando y decimos, sí va a perder más valor su peso del que va a poder ganar. Punto. El año que entra va a poder comprar menos con el mismo dinero. Va a consumir menos. Tan sencillo como eso. Va a consumir menos. Y los sectores que vivimos un salario, que somos la mayor parte de la población, vamos a consumir menos. México se encuentra en la posición 58 de 124 países evaluados en el Foro Económico Mundial, o WEF por sus siglas en inglés. En este sentido, se menciona también entre la Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Mexicano para la Competitividad, que México tiene desgraciadamente en las instituciones públicas
al servicio del Estado o todas las instituciones públicas, el mayor obstáculo para crecer y el segundo mayor obstáculo siendo la competitividad de las personas dentro del país. Sí, habría que ver las estructuras legales para montar un negocio, las formas tributarias, qué tan claras son, si realmente no hay corrupción dentro de esto, o sea, sí pueden haber varios elementos, ¿no? Y el INCO ha estado en esto hablando mucho en los últimos meses, ¿no? Y se mete no solamente por los niveles económicos, sino habla de seguridad, ¿no? Ellos dicen que finalmente los costos de la corrupción en México son un lastre que impide el crecimiento económico y que generan sobrecostos alrededor del 110% de los costos reales de todo lo que se hace. Así que prácticamente la corrupción genera gastos del 10% del PIB a nivel nacional. Es gigantesco. Si alguna vez has visto el PIB de México, el Producto Interno Bruto, es gigantesco. Es una cantidad grosera de dinero. Uno de cada 10 pesos que se paga se va a la corrupción. Ok, ahí lo que habría que señalar es cómo ha incidido esto en derribar a la inversión extranjera y a la misma inversión nacional, ¿no? O sea, porque a lo mejor muchos inversionistas nacionales o empresarios se van del país, sacan el capital. Porque simple y sencillamente es poco. Sí, pues es incosteable, ¿no? O sea, claro. si inviertes sin corrupción o que no te demanden corrupción en cualquier país de Centroamérica con menores niveles de inseguridad, a lo mejor estás ganando más dinero que en México. Claro, y olvídate de la cercanía con Estados Unidos. A nivel internacional tenemos algunas notas interesantes. Número uno, y uno muy interesante, recordaremos a Waco. En Texas. Waco se volvió célebre durante el 95-96 a partir de un culto que inició un tipo que se llamaba David Koresh. Koresh empieza el culto de los Davidianos, una secta que se encerró y se trató de defender contra la agencia de tabaco y armas, alcohol, tabaco y armas, o la AFT o la ATF, que trata de entrar al rancho de Koresh. Koresh abre fuego contra ellos, los tienen sitiados durante 20 días y finalmente les prenden fuego. Todo se va al demonio, se mueren niños, se mueren mujeres. Pero chécate el dato, 20 días de resistencia, no. Una cosa espantosa. O sea, qué potencial orgánico tiene un tipo de secta como esta. Estaban plagados de armas, de cartuchos, pues el Minuteman y todos estos que son tejanos. Todos los tejanos. Aquí, dos bandas rivales esos cuates tienen armas. Tienen armas a lo loco en Texas. Esta semana, dos bandas de motociclistas se encuentran en el centro de Waco con la intención de discutir a quién le tocaba qué lado del territorio. Porque desde hace más o menos 20 años, los motociclistas en Estados Unidos se han convertido en los dealers o en los que mueven droga de una entidad a otra, por la facilidad que tienen y por lo desapercibidos que pasan como motociclistas. Los motociclistas tienen un sistema cuasi militar regimentado para organizarse, un sistema tipo capo de regímenes. Los tanques de gasolina tienen doble fondo. Todo lo que te puedes imaginar, de fregadera lo hacen. Le quitan un mango a la moto y ahí están todos los churritos. Nada, lo que era. Al final, estas personas empiezan a darse de golpes, los dos grupos rivales, con palos, con chacos, con cadenas, con lo que encontraron. Después de darse en la torre, alguien agarra y saca una pistola y se empieza a armar un tiroteo. 18 personas resultaron heridas y 9 personas muertas, tiradas ahí en un estacionamiento de la nada, en uno de los tiroteos más salvajes, reportan en la historia de Estados Unidos. 9 muertos, 18 heridos de dos bandas que se empezaron a dar en pleno estacionamiento. Motos tiradas, la balacera, fue la locura completa. Y bueno, esa es una de las notas internacionales. Linda nota. Esta semana también la Corte Suprema de Justicia de Suecia rechaza la apelación que había intentado Julian Assange. Recordemos a Julian Assange como el autor de los Wikileaks. De las Wiki. Y Julian Assange está hospedado, por así decirlo, en la Embajada de Ecuador, en Londres, donde el hombre no puede salir de la Embajada de Ecuador porque finalmente en el momento que salga, Londres tiene orden de aprehensión, Suecia tiene orden de aprehensión contra él, y por supuesto si lo agarran Inglaterra o si lo agarra Suecia, se lo van a enviar directo a Estados Unidos. No, debe haber un rencor con todas las notas que se supieron de espionaje, de seguimiento económico, empresarial, o sea. Y curiosamente, Julian Assange en Estados Unidos es acusado por
6 jueces distintos de distintas áreas judiciales que van desde económicas, militares, etc. Julian Assange colecciona una de las listas más impresionantes de arrestos pendientes. En Estados Unidos sería culpable de sedición, aunque no necesariamente es un ciudadano. Sería culpable de instigar a la revolución, instigar al desorden público, que son delitos gravísimos en Estados Unidos, ambos punibles con pena de muerte. Y para todavía agregar más... Entonces es análogo a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba en el INE lo que le preocupa es que se hizo un uso legal de la llamada, no el contenido de la llamada. Entonces aquí el Estado norteamericano, o sea, ahí lo que no les preocupa que es una cuestión que se ve como ilegal, pero no el hecho de que ellos estuvieran espiando presidentes, matando ciudadanos en Irak y haciendo cuanta locura. No, eso se vale, lo que no se vale es esto. Lo que no se vale es hacerlo público. Pero lo chistoso es que está en Texas también. Un juez de Texas tomó y lanzó una orden judicial para detener a Julian Assange y la procesó ante Interpol. Entonces Interpol tiene de un juez en Texas, de un juez en California, de un juez en Boston, de un juez aquí, varios jueces, me parece que son 5 o 6 jueces federales en Estados Unidos tratando de recuperar a Assange. O sea que si lo mataran y lo descuartizaran no les alcanza las partes del cuerpo para llevárselo. Para satisfacer todas las... que algún güey diga, no, pues vamos a juzgar a la oreja de este. Donde agarran a Julian Assange rebota a Estados Unidos, donde muy probablemente termine encarcelado. Y por ejemplo, ¿no prescribe ninguno de estos delitos? Sí, pero son delitos que prescriben después en su mayoría 75 años. No, pues no le alcanza la vida. Está frito, no le alcanza la vida. Julian Assange, su mejor opción sería acabar viviendo en la embajada de Ecuador. Yo me imagino que casarse con una ecuatoriana, porque no le veo mayor posibilidad. Claro, y hacer su vida ahí. Ver televisión. Ver tele, jugar en su computadora, porque el tipo sí es un programador brillante y se acabó. No le veo mayor futuro. En el momento que salga la embajada de Ecuador, está muerto. Ojalá la embajada tenga como 3 hectáreas para que pesque un coche y dé una vuelta. Pero pues si son embajadas como las que tienen los países aquí en México, pues el tipo está confinado en una gallina. Puede ser que tenga alberca, ¿no? Puede que no. Es Ecuador en Inglaterra. ¿Qué tan grande puede ser? Y por último, nuestra última nota internacional muy interesante. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos en Manhattan dictamina que la recolección de datos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, rebasa el tope permitido para el país y por lo tanto se trata de actividad ilegal. Recordarán ustedes que en 2001 se da el ataque de las Torres Gemelas. Más o menos un mes más tarde se estaba promulgando el Acta Patriota, en noviembre y diciembre. No, horrible. El Acta Patriota, ambigua totalmente. Súper ambigua, le permite a Estados Unidos espiar a su propia población y espiar a todo el mundo, a todas las agencias. Se crearon 4 agencias en particular de contrainteligencia y de inteligencia para tener más información y poder espiar a más personas. Finalmente, después de 14 años de robarse los secretos del mundo entero, Estados Unidos está diciendo: cerrémosle la puerta a la ley patriota y que se acabe este juego de vida. Es que era tan ambiguo que de repente, por ejemplo, lo que dice Michael Moore era que las tipologías decían, si eres moreno, de ojos grandes y mides 1,60 m, eres terrorista. Claro. Ya, punto. Claro. ¿No? Las listas de no vuelo, como finalmente los nombres anglosajones y los nombres europeos occidentales, son solo 2. La idea de decirse, no sé, Mark Harris. Cuando había un Mark Harris puesto en alguna lista porque él estaba bajo sospecha, en automático era una persona que ya no podía volar en todo el mundo. Y entonces estas listas de no volar fastidiaron a centenares de miles de personas alrededor del mundo, que no pueden volar ni hacia Estados Unidos ni desde Estados Unidos hacia ningún lugar. Es tan estúpido que si el nombre hubiera sido John Smith, se chingan a todo el país. Una verdadera vergüenza, ¿eh? Era un desastre, una verdadera calamidad, y esto detuvo muchísima gente. Fue una de las cosas que más enfureció. Pero junto con eso técnicamente en ningún país pueden intervenir tu línea telefónica, técnicamente. En Estados Unidos la línea telefónica era lo de menos, o sea, el gobierno estaba activamente poniendo
vamos a decir, micrófonos y cámaras en toda tu vida. No, pero imagina también la paranoia que de repente vía internet, ¿no? Que pongas una palabra como secuestro o asesinato Y en o automático. crimen y pum, y Ya viene tienes a la NSA en Claro. tu trasero y checando. O sea, si tú pones, pienso que es un crimen que mi suegra esté viva, y pum, Pues entre que sí que no, ahí sigue el asunto. Los dejamos con Rod Stewart otra vez y esta que se llama Streaming. Volveremos.